Muy buenas tardes, campeones del quinto de primaria. Tenemos en esta oportunidad algunos problemas del tema de áreas y perímetros. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios de la práctica. Por ejemplo, tenemos el ejercicio número 3, hallar el área de la región sombreada. Entonces, si nosotros observamos aquí, tenemos un cuadrado y dentro del cuadrado tenemos un círculo. Lo que nosotros queremos es encontrar el área, ¿no? La parte de los extremos. Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Tendríamos que encontrar el área del cuadrado. Una vez que encontramos el área del cuadrado, le vamos a restar el área del círculo. Al restar el área del círculo, tendremos nuestra respuesta, que es la parte sombreada. Entonces vamos a hacer eso. Para encontrar la parte sombreada tendríamos que hacer el área del cuadrado. Pero ¿cuánto mide el lado de este cuadrado? Si nosotros observamos acá, hijo, tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? Tendríamos que completar acá el radio de este círculo. El radio vendría a ser 10. Entonces quiere decir que este radio de acá también vale 10. Entonces, miren, observemos acá. Esta distancia, toda esta distancia, equivale a 10 más 10. En otras palabras, sería 20. Ese 20 es la misma distancia que se encuentra de este punto a este punto de acá. Entonces colocamos ahí el número 20. Pero si nosotros observamos, esta figura es un cuadrado, y un cuadrado por característica, por propiedad, tiene lados iguales. Entonces quiere decir que este lado también vale 20. Ahora, el área de este cuadrado del lado 20 sería lado por lado o lado elevado al cuadrado. En otras palabras, podemos colocar 20. Todo este 20 lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Listo? Ese sería el área del cuadrado. Pero como les mencionamos al principio, le tenemos que restar el área del círculo. El área del círculo, por propiedad, sabemos que es pi por r elevado al cuadrado. Entonces, vamos a reemplazar esta parte. Sería pi por r. ¿Quién es el r en esta figura? En la parte del círculo, ¿quién vendría a ser r? El r vendría a ser 10. Entonces, tenemos que colocar 10 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, acá nos falta desarrollar. 20 al cuadrado es igual a 400. Entonces colocamos 400 menos 10 elevado al cuadrado vendría a ser 100. ¿100 qué? 100 pi. Bueno, como nosotros dijimos en clases, el valor de pi es un aproximado de 3,1416. Tendríamos que reemplazar acá ese decimal y multiplicarlo por 100. Pero lo que se busca acá es tener el análisis, ¿no? ¿Cómo yo encuentro la parte de la región sombreada? Y como dijimos, es el área del cuadrado. Le resto el área del círculo, como hemos reemplazado acá con los valores que tenemos, y al final obtenemos como respuesta 400 menos 100 pi. Esa es mi respuesta final. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 8. Hallar el área de la parte sombreada. Como les dije acá, tenemos que considerar dos figuras. Primero, el área del rectángulo, que está acá, miren. Esta es la parte del área del rectángulo, ¿correcto? A esa área le voy a quitar el área que es de color blanco, que vendría a ser, ¿qué figura? Un trapecio. Entonces, al rectángulo le quito el área del trapecio
y como resultado me va a dar esta parte de acá, que vendría a ser la parte sombreada. Entonces ya tenemos la idea, ¿no?, cómo es que vamos a realizar este problema. Entonces vamos a encontrar el área de rectángulo. El área de rectángulo vendría a ser base por altura. Entonces sería 10 por la altura. ¿Y cuál es la altura de este rectángulo? 4 y 4. Tenemos que sumar esta altura, vendría a ser 8. Entonces sería 10 por 8. Y 10 por 8 nosotros sabemos que vale 80. Muy bien, entonces ya tenemos el área del rectángulo. A este área de rectángulo le vamos a quitar el área del trapecio. Entonces, recordando un poquito, el área del trapecio vendría a ser la fórmula base mayor más base menor. La cantidad que yo tengo la voy a sumar y la voy a dividir entre 2 y al final lo multiplico por la altura. Entonces, esta sería la fórmula del área del trapecio. Si yo quisiera reemplazarla, simplemente digo lo siguiente: la base mayor vale 10, 10 y la base menor vale 6. 10 más 6 sería 16. Pero ese 16, ¿qué tengo que hacer? Lo voy a dividir entre 2. Una vez que lo divide entre 2, lo voy a multiplicar por la altura. ¿Y cuál es la altura del trapecio de la figurita de color blanco? No es 8. ¿Cuánto vendría a ser? Hasta acá. Vendría a ser 4. Entonces, ese 4 lo voy a multiplicar. Al final voy a obtener lo siguiente. Sería 80 menos 16 entre 2 sería 8. Y 8 por 4, nosotros ya sabemos que 8 por 4 vendría a ser 32. ¿Correcto? Y solamente tendríamos que restar al final 80 menos 32. La respuesta sería 48. Y listo, terminó. ¿Qué tal? ¿Está fácil, verdad? Muy bien. Vamos con el siguiente problema. El problema número 10. Hallar el área de un rombo cuya diagonal mayor es 20 y su diagonal menor es los 2/5 de la diagonal mayor. Entonces, recordando un poquito, el área de un rombo vendría a ser lo siguiente: tendría dos elementos. Recordando un poquito lo que hicimos, una diagonal mayor y una diagonal de longitud menor. Entonces nosotros en la fórmula que hemos explicado le hemos colocado como el valor de D mayúscula, que vendría a ser la diagonal mayor, y la diagonal menor como la D minúscula. Entonces la fórmula es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Esa vendría a ser nuestra fórmula. Entonces, muy bien, como ya tenemos esa noción de lo que nos está pidiendo respecto a la figura que nos pide, que vendría a ser un rombo, graficamos el rombo. Una vez que graficamos el rombo, le vamos a agregar la diagonal mayor. La diagonal mayor dice que mide 20, pero dice que la diagonal menor, ojo, acá muchos chicos se equivocan en esta parte, no es que mida 2/5, no dice que mide 2/5, lo que dice es que mide la diagonal menor, acá sí lo voy a hacer en esta esquina, 2/5 de la diagonal mayor. La palabra de la significa multiplicación. 2/5 de la diagonal mayor. ¿Y cuánto era la diagonal mayor que hice acá? 20. Entonces acá le coloco 20. Primero tengo que desarrollar esta parte. 2/5 de 20.
Recordamos un poquito lo que hicimos en el bimestre pasado, multiplicación de fracciones. Yo puedo simplificar en esta parte el 5 con el 20. Quinta de 5 es 1, quinta de 20 es 4, y al final te va a quedar 2 por 4, 8. Este 8 vendría a ser la diagonal menor. Entonces acá nosotros agregamos la diagonal mayor, ya sabemos que vale 20, y la diagonal menor que obtuvimos es 8. Una vez que ya tengo mis datos, lo único que hago es reemplazar en la fórmula, que era diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Yo puedo hacer una simplificación. Mitad de 2 es 1, mitad de 20 es 10. Al final tengo mi respuesta, que sería 10 por 8, 80. Y terminé. ¿Listo? Fácil. Muy bien. Vamos con el siguiente problema. Tenemos hallar el área sombreada de esta figura. Se parece mucho al primer ejercicio que hicimos, pero la parte sombreada vendría a ser lo inverso, ¿no? Ya no serían los extremos, sino la parte central, ¿no? O toda el área del círculo está pintada. Como está pintada toda la región de esta figura, que vendría a ser el círculo, entonces tendríamos que encontrar el área del círculo, que vendría a ser pi por r elevado al cuadrado. ¿Y cuánto vendría a ser el valor de r? Recordemos un poco. Desde el punto de origen, el punto central, hacia cualquier punto de la circunferencia vendría a ser el radio. De este punto hasta este punto de acá también vendría a ser otro radio. Pero sabemos, miren, que esta distancia vale 5 y el radio es la mitad de esta distancia. Entonces, por lógica, 5 entre 2 sería 2,5. Este radio vendría a ser 2,5. Listo. Con encontrado ya el valor de R, que vale 2,5, voy a reemplazar en mi área. Entonces, área de ese círculo que está sombreado de color plomo oscuro, vendría a ser pi por R. R vendría a ser 2,5 elevado al cuadrado. Finalmente, desarrollo esa potencia. 2,5, 2 por 3, 6, 625. Pero como tiene la coma, sería 6,25. No nos olvidamos de algo muy importante, del valor de pi. Como dijimos en clases, dejamos simplemente la simbología de pi, que está unida al valor numérico. Respuesta de la parte sombreada, 6,25 pi. Muy bien. Ya vamos con el penúltimo problema. El área de un trapecio mide 36 centímetros cuadrados. Su base mayor 10 centímetros y la base menor 8. ¿Cuánto mide su altura? Para encontrar el área del trapecio, como vimos en clases y como sé que tú ya repasaste las fórmulas, nos pide o requerimos de la base mayor, la base menor y la altura. Con estos tres elementos yo puedo encontrar el área. ¿Listo? Entonces yo puedo encontrar el área. Y miren lo que voy a hacer. En realidad el problema no vendría a ser encontrar el área, porque el área del trapecio mide 36 centímetros al cuadrado. O sea, que el área es igual a 36.
Yo voy a utilizar solamente la parte numérica, lo otro no lo voy a considerar en cuenta, ¿no? Porque al final lo que yo busco es el resultado numérico, ¿listo? Y eso puede variar, ¿no? En centímetros, en metros, decímetros, etcétera. Entonces, lo más importante, el área es igual a 36. Pero el área en realidad, que ya está igual a una cantidad, tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula del área del trapecio? Que sería base mayor. La base mayor mide 10. A esta base mayor le sumo la base menor. La base menor vale 8. Y la altura que está acá desconozco. Yo no sé cuánto vale esa altura. Entonces, en principio vamos a tener, esto de acá lo voy a llevar más arriba. En principio tengo que igualar que el área es igual a 36. Pero el área es igual a decir la base mayor más la base menor, que sería 10 más 8 sería 18. Este 18 lo voy a dividir entre 2 y luego lo multiplico por la altura, y la altura en este caso vendría a ser h. Esta orden de números representa el área del trapecio, y al final lo tengo que igualar con el 36 porque ese es el área que corresponde. Yo puedo sacar lo siguiente, mire, es una fracción. 18 entre 2 sería 9 por h. ¿Listo? O 9 por altura. Es igual a 36. No nos olvidemos que cuando ves un número que está pegado a una letra, a una variable, significa que está multiplicando. Y este 9 va a pasar a dividir al 36. ¿Cuánto es 36 entre 9? 4. Muy bien. Y ya terminamos el problema, porque nos pide cuánto es la altura. Por último, tenemos el problema número 17. Hallar el área de la parte sombreada. En este caso tenemos que considerar lo siguiente. Miren, hijo. Yo tengo acá un círculo. Y este círculo puede tener divisiones. Si yo hago aquí por el centro, estoy dividiendo al círculo en dos partes iguales. Si yo trazo otra línea horizontal aquí, ¿en cuántas partes se está dividiendo este círculo? En 4 partes, en 4 partes. Entonces, esto es lo que yo tengo que entender acá. Esta parte que ustedes están observando, esta curva, miren acá, esta curvita solamente, ¿no? Esta parte del sector circular vendría a ser solamente este espacio. Este espacio vendría a ser, no todo el círculo, sino, ¿qué vendría a ser? ¿La mitad? No. ¿Qué vendría a ser? La cuarta parte. ¿Listo? La cuarta parte. Pero si tú observas acá, este semicírculo es la mitad de un círculo, ¿correcto? Vendría a ser toda esta parte. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí vamos a poder desarrollar este ejercicio. ¿Listo? A ver, entonces vamos a borrar esta partecita. Ahora sí, lo que nosotros vamos a realizar primero es encontrar la cuarta parte de un círculo. Esto vendría a ser la cuarta parte. A esa cuarta parte le voy a restar la mitad de este círculo pequeño. Entonces vamos a colocar las propiedades que tenemos que hacer. A ver, ¿cuánto vendría esta distancia? 4, correcto, porque esta distancia es igual a esta, ¿no? 4.
¿Cuánto vendría a ser el radio de este círculo de color blanco? Miren, observen ustedes. Si 4 mide todo, la mitad vendría a ser 2. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora sí, empezamos a desarrollar. Como ya teníamos el valor de 4 acá y que el radio de la mitad de la circunferencia vale 2, porque 2 más 2 sería 4, reemplacemos. Fórmula del círculo, pi por r al cuadrado. Ese es si tuvieras un círculo completo. ¿Qué parte tenemos de un círculo acá? Observen, miren. Observen acá. Miren, ¿qué pasa si esto yo le grafico así? Miren. Si grafico así. ¿Qué vendría a ser esta parte? La cuarta parte. Entonces, hijo. Entonces, a ver. La cuarta parte vendría a ser lo siguiente. Pi por r, que vale 4, al cuadrado. Pi por r al cuadrado vendría a ser el... Ojo, ¿pero qué? Esta es la fórmula del círculo. Tenemos que dividir entre 4. Listo. Y ya tengo toda la parte sombreada. Pero me falta quitar la mitad del área de un círculo. Sería menos. Aplico la fórmula, que sería pi por r al cuadrado entre ¿cuánto? Esta parte que está de color blanco. No va a ser entre 4. ¿Qué me representa? Entre 2. La mitad, hijo, miren. La mitad de este círculo. Entonces, ahora reemplazo. No te olvides que el radio valía 2. Entonces, en esta partecita, el radio vale 2. 2 al cuadrado entre 2, y en este lado sería 4 al cuadrado entre 4. Si yo quiero desarrollar esta partecita, sería 4 al cuadrado, 16. 16 entre 4, solamente me queda 4pi. Menos. Acá tenemos que era 2 al cuadrado, es 4. 4 entre 2, otra vez sería 2pi. ¿Correcto? Listo. Finalmente tenemos 4pi menos 2pi. Respuesta final, 2pi. Muy bien, chicos. Espero que este repaso que estoy haciendo acá, ¿no? Lo estoy llevando en video para que ustedes observen, les ayude, ¿no? Y eso es, y les despeje quizás algunas dudas que no pudieron preguntarme en aula. Entonces, de alguna manera le estoy apoyando acá para que usted haga una pausa, no se detenga y analice y vaya viendo el procedimiento para llegar a la respuesta. ¿Listo? Muchas gracias.